Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Bastián Menares. ¿Cómo estás, Bastián? Muy bien, Carlos, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno y muy, muy bienvenido. Bastián, ¿dónde comienza tu historia con el dinero? Bueno, mi historia con el dinero comienza muy atrás, cuando yo era niño. Bueno, vengo de una familia sencilla. Mi mamá es modista. eh, Muchos le dirían costurera, pero a ella no le gusta que le digan costurera. Modista. Y mi papá era taxista. Ellos dos lograron que mi papá pudiera estudiar y a sus cuarenta y tantos años logró titularse de profesor general básica. Al venir de una familia sencilla también tuve hartas carencias y eso me ayudó también a ser creativo. No lo veo como una desventaja, todo lo contrario, lo veo como una fortaleza, ya que tengo dos hermanos más y siempre estuvimos ingeniándolas para lograr lo que queríamos. A pesar de que no teníamos todo lo que queríamos, siempre viajamos y para poder viajar había que ingeniársela. Eh, Desde chico vendí comida, me trabajé como albañil, con mi abuelo trabajé en carpintería, después cuando entré a la universidad fui temporero en las uvas y siempre me las fui ingeniando. Finalmente, afortunadamente pude estudiar en la universidad, yo soy tecnólogo médico, no tengo nada que ver con el área financiera. Y bueno, como la gran mayoría de los chilenos y la gran mayoría de las personas que tienen una relación común con el dinero, mi objetivo era estudiar, lograr un trabajo estable, un sueldo bueno y estar tranquilo. Eso era todo. Hasta que un día llegó un compañero de trabajo con un famosísimo libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre y me explotó la cabeza, lo leí. Y leí que al tipo le encantaban los bienes raíces, a pesar de que invertía en otras cosas. Entonces se presentó una oportunidad a los 2 meses que yo había leído el libro de una casa que estaba en un sector específico, bueno en Arica. Yo soy de Arica. Ahora vivo en Santiago, pero soy de Arica. Y sin pensarlo, con mi pareja, que ahora es mi esposa, decidimos comprarla. Nos arriesgamos, ni siquiera habíamos visto la propiedad. Vi el sector, me gustó el sector, vi los números, saqué las cuentas, saqué un crédito de consumo y la compré. Y después de comprarla, fui a revisarla y yo creí que era un terreno y era una casa a medio construir. Ya, pero un momento, quiero ahondar un poco en esa primera compra, pero antes quería, o sea, cuando te encuentras o te presentan con el ya, infaltable libro en la historia de toda persona que invierte, el de Kiyosaki. Bueno, obviamente estabas trabajando, pero tenías ya el hábito de ahorro, por ejemplo, ya tenías ese hábito inculcado. Sí, ¿Había algo ahí? ¿Había trabajo previo? sí, afortunadamente sí tenía ese hábito de ahorrar, sí tenía ese hábito de ser busquilla, como siempre estuve envuelto en negocios, por ejemplo, siempre como tuve que vender cosas para poder costear viajes, para poder costear las cosas que yo quería comprar, para poder estudiar también. Tenía que vender cosas o trabajar. Sabía que tenía recursos limitados también. Ujú. Entonces siempre ese hábito lo cultivé desde muy pequeño, porque no podía gastarme toda la plata. Si me gastaba todo, después no iba a tener algún papá o algún hermano que me salvara. Ujú. Ya, o sea, había como había un ahorro, pero como postergación Sí, del gasto, en el sentido de que ya, como que tenía estos ingresos, voy a ahorrar, pero pensando en la siguiente vacación o en comprarme un auto o en comprarme, no sé, ropa más adelante. Pero no había, si te entiendo bien, como no habías dado el paso hacia invertir. no, para nada, para Ya, nada. ya. De hecho, el objetivo era estar
tranquilo. Ujú. Ese es lo que la gran mayoría le preguntas y te dicen, ¿para qué ahorras? Para estar tranquilo. ¿Estar tranquilo para qué? No sé, Ujú. pero todos, ese era el objetivo, estar tranquilo simplemente. Claro. Y yo creo que ese primer paso de tranquilidad es como, no es como haya libertad financiera o independencia Ujú. financiera y no trabajo más, sino que esa tranquilidad me imagino que para ti era, no sé, tengo 3 meses de sueldo ahorrado en caso de cualquier cosa. Como Claro, porque me puede pasar algo a mí, le puede pasar algo a mis papás y va a tocar ponerse en ese caso. Como sí, que también sí, le da tranquilidad como a toda tu esfera familiar. sí, definitivamente, definitivamente. En eso, bueno, ese era el pensamiento y yo también en algún momento quise, también estaba ahorrando porque quería ir a hacer un magíster al extranjero. Eh, Quería ir a estudiar un magíster en anatomía en Edimburgo. De hecho, me aceptaron en la universidad. Y aprendí inglés, de hecho, para eso. Aprendí inglés después de los 30 años, con un Buenísimo. profesor particular, viendo videos en YouTube, aprendí inglés. Y postulé, me aceptaron. En Beca Chile no me aceptaron, lamentablemente. Después de dos postulaciones no me aceptaron. Pero después ya la tercera postulación pensé, voy a volver a ir, voy a volver como profesor, a volver a trabajar, a hacer lo mismo, simplemente que voy a ganar más. Ujú. Y ahí es donde entra el pensamiento de que no voy a dejar de trabajar, voy a estar haciendo lo mismo, el mismo círculo de trabajar para poder vivir, trabajar para poder vivir. Y en ese cuestionamiento llegó el libro. Ya, perfecto. Como que Y llegó en un buen momento entonces sí, buenísimo, buenísimo momento. y te abrió el apetito. Hablemos de esa primera compra entonces. Dijiste que fue un crédito de consumo. ¿Eso significa que lo compraste al contado, sin crédito hipotecario? Sí, lo compré al contado porque el dueño quería venderla ya. El dueño Ya. quería No había deshacerse tiempo rápido de la propiedad. para no había tiempo para No, todo el era, papeleo que no, involucra no, no, un era una hipotecario. persona que vivía en Santiago, pero tenía una propiedad en Arica. Y esa propiedad la tenía botada, de hecho estaba con ocupas, la propiedad. Wow, ya. Y bueno, viendo, estudiando justamente en el libro y otros libros de propiedades, afortunadamente también aprendí a hablar inglés, entonces también me empecé a nutrir con lo que hacen los gringos, que los gringos nos llevan años de ventaja en invirtiendo en bienes raíces. Y vi que una de las cosas que más hacen es, cuando hay ocupas, en vez de irte a juicio, es pagarle a los ocupas. Entonces, en vez de ir a pelear con esta persona, le pagamos. Wow. Y se fue. Entonces, Le pagaste tú, así como, te doy esta plata, pero tienes que irte de la propiedad. y lo hizo, rápido. Y bueno, ese fue el primer flipping que hice. Obviamente sin ningún conocimiento, absolutamente nada, no sabía nada de permisos, no sabía nada de que tenías que contarle a un arquitecto. Afortunadamente salió bien el flipping, tuve la suerte de que mi familia en Arica me ayudó en, en- en mano de obra. Yo también en Arica fui a trabajar, por supuesto. Afortunadamente también tenía conocimiento de albañilería, así que también estuve construyendo. Y esa casa ahora vale 4 veces más, no, 5 veces más de lo que la compré. Ya, o sea, todavía la tienes. Sí, sí. Y después de comprarla, con un crédito consumo, la hipotequé. Y ahí quedé con eh, caja para poder invertir en otras cosas. Ujú. Claro, la compraste ya chinchín, obviamente con un crédito consumo que sabemos que no son a mucho plazo, no sé, 5 años, entre 5 años, 60 cuotas. ya 60 cuotas, pero en efectos prácticos al contado y luego le metiste plata, le metiste tiempo, le metiste sudor al asunto y luego fuiste, oye, quiero una nueva tasación y a esa tasación, pum, hipotecas y te pasan en efectivo
toda la plata en el fondo del, o no sé, 80% del valor el nuevo valor de la propiedad. Y Sí. con eso vas y haces algunas otras cositas. Sí, de hecho fue súper buen movimiento porque igual el crédito de consumo yo lo pedí con meses de gracia. Ujú, Entonces, después de los meses de gracia, pagué 3 meses, porque ujú. se demoró más o menos 6 meses en hacerse la remodelación. Y después de los 3 meses de estar pagando, fui al mismo banco y le dije, ahora tengo una propiedad. Quiero que se pague el crédito de consumo y quiero sacar un crédito hipotecario. Ya, o sea, y ahí prepagaste el consumo y Y sacaste me quedé el con un te crédito quedaste solo con el hipotecario. hipotecario de largo Claro. plazo. Y la cuota me salía, no recuerdo bien, pero creo que salía cerca de 500.000. Después la cuota me bajó a 180. Buenísimo, Y claro, hoy porque a, lo tiraste, no sé, a 30 años. a 30 años. Y obviamente lo saqué con un valor mayor, porque Ujú. ahora la propiedad estaba mucho mejor. Claro, Y claro, y te con eso quedaste ya con... pude tener el pie para otras propiedades. Ya, o sea, tuviste una mega primera experiencia Sí. inmobiliaria. Esa propiedad hoy día, me imagino, bueno, aparte de que te quedaste con todo esa bolsa de plata del hipotecario cuando lo hipotecaste, también la tienes en arriendo. Sí, Aparte sí, te afortunadamente genera un está, flujo mensual. sí, está súper bien arrendada, tiene un súper buen arrendatario que paga a tiempo todos los meses, está súper bien cuidada, en un súper buen sector y creo que sigue siendo la mejor inversión que he hecho de todas las propiedades. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que, mira, voy a aprovechar entonces de ese gran acierto, o como tú le dijiste, tu mejor inversión inmobiliaria. Hablemos de algunas malas inversiones que hayas hecho, porque también me estabas contando que de la misma manera que han habido aciertos, también han habido errores. Sí. Sí, creo que mi peor error no ha sido inmobiliario, creo que mi peor error fue en el mercado bursátil. Y no me enorgullezco para nada de eso, Ya. porque ¿Y cómo llegaste oye, porque si yo tuviera la experiencia inmobiliaria que tuviste tú a la mm, primera, yo diría, oye, esto es el santo grial, soy inversionista inmobiliario total, totalmente. ¿Qué te sí, llevó, como primero cuéntanos ese proceso quizás de eh, cómo pasaste de tener esta super experiencia inmobiliaria a invertir en renta variable? a mí me gustan mucho las propiedades porque son muy versátiles. Tienen muchas cosas buenas. No sé, puedes remodelarlas, puedes añadirle habitaciones, puedes cambiarla de, no sé si una propiedad es residencial, puedes cambiarla comercial. Tienen muchas cosas, pero también tienen un gran dolor, que son más activas, tiene una gestión más activa que otro tipo de instrumentos. Entonces tienes que lidiar con arrendatarios, tienes que lidiar con contratos, tienes que lidiar con personas que de repente no quieren pagar. Tienen otras cosas que algunos instrumentos no tienen, por ejemplo las acciones dividenderas. Eso no lo tienen las acciones. Y en esa búsqueda de ingreso más pasivo, empecé a estudiar del mercado bursátil. Entonces, justamente con una propiedad que vendimos, teníamos un gran capital, súper, súper bueno, y llegó la pandemia. Y todas las acciones se fueron a pique. Yo dije, este es mi momento. Ujú. Y tenía capital, tenía conocimiento, había leído. Era abril del 2020. Estoy frente a mi primera cuenta abierta Ujú. para poder meterle plata a las acciones, metiéndole harta plata. No voy a decir cuánto, pero fue la venta de una propiedad en acciones. Y me pasó lo que a todos nos pasa, pero comenzando, que vi que el precio en vez de subir, comenzó a bajar. Y me empezó a entrar el miedo. Vi que mi plata empezó a bajar 10%, 15%, 20%. Me entró el miedo y vendí. Ya, o sea, hiciste
Si, Sí, si lo resumo bien, hiciste una sola gran compra, o sea, como que fue, no, hice varias compras, hice varias compras. hiciste varias, En el, varias compras, sí. pero Creo, fueron como creo con que en un poco periodo plazo, de 3 meses, un ya, periodo de 3 meses, ya. Y luego, compré, y empezó a bajar. O sea, sí, entraste no, con diferentes precios de entrada, pero aún así ibas compré perdiendo. Banco de Chile, compré Sofri, compré Lipigas, compré Enel, compré Aguas Andinas, compré todas las maravillosas de Chile. Ujú. Y, y me asusté, me asusté. Y también, por supuesto, comenté esto con algunas personas, me decían, no, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tenés que vender ahora, es el fruto de tu trabajo, así que vendí, Ya, vendí. vendiste todo Me en quedé, pérdida. claro, no todo en pérdida, pero creo que me quedé con un 30% del portafolio. Ya. Y ese 30% hoy ahora está arriba. Pero creo que ese ha sido mi mayor desacierto. Que, pero ahora lo veo como un aprendizaje que simplemente me costó caro. Y, y creo que es lo mejor que a uno le puede pasar. Eh, no es lo mismo ver una pérdida en un libro que ver una pérdida en tu cuenta. Y gracias a eso, ahora tengo la confianza de seguir mi estrategia. Independiente de lo que yo lea, la noticia, alguien que sepa más que yo, si mi estrategia la estudié, eh, confiar en mi estrategia y seguirla hasta el final. ¿Y cómo se ve en pocas palabras esa estrategia hoy en día? ¿Cómo se ve en qué sentido? Cuál es tu estrategia? Lo que nos puedas contar de cómo se ve tu portafolio de inversiones. Mi portafolio de inversiones, increíblemente, lo que más trato de buscar, por lo menos en el mercado bursátil, son acciones dividenderas. No busco, eh, si crecen en precio, maravilloso. Pero lo que yo busco es el dividendo Ujú. que obviamente que sea una empresa bien estudiada y todo eso es lo que busco. Y también lo que he estudiado harto, que sí me ha sorprendido mucho, es las cripto. Que en las cripto también tengo un porcentaje alto de mi portafolio y específicamente en DeFi, que son finanzas descentralizadas. Ujú. Eso, como siempre estoy en busca de ingresos pasivos, me ha sorprendido mucho DeFi. Y mi idea es usar el mercado bursátil y las cripto como un puente para invertir y consolidar mi patrimonio en bienes raíces. Porque si bien el mercado bursátil y las cripto tienen eh, una mayor capacidad para crecer más fácil y una liquidez más grande, sí son mucho más volátiles y son mucho menos versátiles. O sea, yo, no sé, no le puedo pedir no puedo modificar el precio de una acción, no puedo modificar el precio de una cripto, pero yo sí puedo modificar cómo administro mi propiedad. Porque es un poquito más activo, yo puedo meter más mano en el mercado bursátil, dependo del mercado, no dependo de mí. Claro, entonces haces como, me imagino yo, entonces haces operaciones de corto plazo con cripto, luego haces ganancias O sea, y esas ganancias de capital las vas so- soy, nuevamente soy inyectando a tus inversionista en inversiones. cripto, soy inversionista en cripto, no hago tanto trading, pero sí regularmente hago DCA en las monedas que yo creo que que tienen potencial. Y las monedas que son más pequeñas en cripto las ocupo en DeFi, que son en finanzas descentralizadas, que es lo que hace, lo que hago en realidad es hacer como un banco. Yo presto mi plata a una plataforma, vienen traders, hacen operaciones en esa plataforma y yo me gano las comisiones que les cobre esa plataforma. Ujú.
Ya. O Yo sea, no hago trading, le das liquidez hago, a la plataforma. claro. Entonces no, si bien no voy a ganar lo mismo que podría ganar un trader, sí me ahorro toda la emoción y todo el dolor de guata que tiene un trader. Y hay rentabilidades que son bien interesantes. Obviamente el mercado cripto es eh, más riesgoso, pero no sé, hay rentabilidades 30%, 40%, 80% Ujú. al año sin hacer nada. Creo que vale la pena darle una vuelta. Totalmente, totalmente. Y luego, y eso entonces, ya, y eso, eso tú lo ves como, o sea, es el ingreso pasivo de las cripto. Sí, Y sí. Y la idea, esa plata que vas ganando, ¿qué vas haciendo con ella? la voy reinvirtiendo. La Ya, voy ¿en las mismas reinvirtiendo. cripto o Sí. en otros Lo que gano en cripto lo reinvierto en cripto. Y lo que Ya. gano en mercado bursátil lo reinvierto en el mercado bursátil. Y lo que gano en las propiedades, por ahora lo estoy reinvirtiendo en el mercado bursátil, porque tiene mayor potencial de crecimiento ahora. Ujú. Si viera que el mercado está muy alto, las cripto las vendo. Y consolido es la ganancia en bienes raíces. Ujú. Ese es el plan. Ese es el plan. Esperar la subida a cripto y consolidar en bienes raíces. Buenísimo. Y todas, Porque, sí, dale nomás. sí, porque si bien las criptos tienen rentabilidades increíbles, también el riesgo es increíble. Así como puede subir, te puede ir al suelo. Ujú. ¿Te ha tocado ver alguna caída fuerte con tus inversiones en cripto? Sí, yo entré el 2020 también a las cripto. Eh, Entré justo cuando Bitcoin estaba en los 64.000. Ya, y luego Y te tocó después, verlo entonces caer cuando volvió a los sí, 20.000. sí, se cayó, pero eso también creo que fue una buena enseñanza, porque no vendí, no vendí. Y de hecho hice todo lo contrario. Llegó a 15.000 y compré más. Llegó a 16 y hice DCA durante todo ese tiempo que se mantuvo estable Ujú, y subía un poquito y todos decían, ya, ahora sí se va a cero. Y seguí comprando. Entonces, creo que el dolor de haber cometido una mala gestión cuando compré las acciones me enseñó a que tenía que seguir la estrategia. Y ahora mi portafolio va súper bien y espero que cuando ya llegue al punto que tengo fijado, vender y consolidarlo en bienes raíces. Sí. buenísimo. Lo que te quería preguntar antes, como que toda esta estrategia, ya, cripto, inmobiliario, renta variable, las acciones dividenderas, ¿cuál es el objetivo finalmente? ¿Cuál es tu estrella norte que te guía? ¿Qué es lo que andas buscando? No quiero hablar de libertad financiera, pero quiero hablar de libertad en realidad en general. Porque uno cuando habla de libertad financiera ya llegas al número, pero ¿y después de eso qué? Ujú, Creo que uno tiene que ser súper consciente de la libertad financiera para qué. Ya para tener tiempo, pero ya, y ese tiempo, ¿para qué lo vas a ocupar? Eh, mi objetivo es tener tiempo para hacer las cosas que me gustan. Y yo quiero, finalmente, también con todas estas inversiones, ser rico en todo sentido. No solamente ser rico en plata, sino que también ser rico en salud, ser rico físicamente, ser rico espiritualmente, ser rico en relaciones, ser rico familiarmente. Y eso es lo que busco, ujú. porque eh, creo que da lo mismo si es que alcanzaste la libertad financiera, pero a costa de eso perdiste a tu familia, ya te quedaste sin amigos, no sé, es que el camino fue tan duro
y te enfocaste tanto solamente en alcanzar la libertad financiera que te olvidaste de tu cuerpo. Ujú. Creo que ese es el objetivo, alcanzar la riqueza en todo sentido. Ya, y eso lo tienes claro. O sea, o tienes claro qué cosas vas a hacer, o cuando logres en el fondo llegar a ese número, o si tienes una meta como de ingresos pasivos, porque veo, no sé, en el fondo ahí se ve una buena bicicleta, se ve una guitarrita, me imagino que esas cosas que vas a hacer cuando tengas más tiempo, ya las vas definiendo. Sí, sí, es que creo que también, eh, si bien es bonito, es rico, es llenador ver tu cuenta llena y crecer económicamente, también no puedes descuidar eso en el ahora. O sea, no creo que sea sano dedicarte 100% a generar plata si es que no estás haciendo las cosas que te gustan. Tal vez eso pueda significar que la libertad financiera no la alcances en 10 años, la alcances en 15 años. Ujú, Pero yo siento que sí está bien también invertir en tu vida. Y cuando alcance la libertad financiera también tengo la idea de que otras personas lo puedan alcanzar. Y por eso también yo tengo el podcast. Porque también quiero tener mi negocio inmobiliario, también quiero alcanzar la libertad financiera y tener tiempo. No quiere decir que voy a estar haciendo nada. Las personas que son inversionistas por lo general son muy hiperkinéticos, o los emprendedores. Y yo soy un fiel creyente de que para poder ganar hay que dar también. Y para eso, por eso también es el podcast. Y creo que la mayoría de la gente que hace podcast piensa lo mismo. Que a través de un reel que tú le aportas a alguien, a través de un episodio que tú le aportas a alguien que está escuchándote, tal vez esa persona l- lo escuchó justo cuando iba a tomar una mala decisión y estás ayudando a alguien. ujú. Tal vez estás ayudando a un dueño de negocio que no tiene idea de redes sociales y le vas a aportar con un reel y va a tener una venta eventualmente. Y eso también se traduce en que las cosas las estoy trabajando ahora y las quiero hacer ahora. La libertad financiera sí me va a dar mucha libertad, por decirlo de alguna forma, pero eso yo lo quiero trabajar desde ahora, no después, porque tampoco tengo certeza de cuándo lo voy a lograr. Uno puede estipular, uno puede especular cuándo lo puedes lograr, pero lo puedes comenzar desde ahora. Y creo que esos pequeños ayudas y esos pequeños cambios son súper importantes para que después cuando lo puedas hacer a gran escala, estés acostumbrado a hacerlo. Claro, claro, es todo un tema eso de, oye, sacrifica tu presente para tener un mejor futuro, pero también hay un equilibrio que hay que buscar ahí, porque claro, obviamente todos los que ahorramos e invertimos estamos justamente dejándole ese dinero reservado para tu yo del futuro, pero tampoco hay que olvidarse de disfrutar, disfrutar el presente, mejorar tu calidad de vida, aprovechar de viajar, de compartir con amigos, con familia, todo eso no se puede dejar de hacer, porque Sí, también el día de mañana te puede pasar cualquier cosa, una enfermedad, un accidente y no hay más. sí. Yo quiero contarte la historia que me pasó con un amigo, que es un amigo que conocí cuando era temporero. Él ahora igual le va súper bien, trabaja en una mina, es ingeniero. Le va súper bien, somos súper buenos amigos creo que desde que tengo 22 años, ahora tengo 38. Ujú, Y estábamos conversando, habíamos salido y me dice, weón, habla de otra cosa. Y mi tema de conversación simplemente era plata. ujú. Todo era plata. Y está bien. O sea, pero
hablando solo de plata empiezas a perder gente. Y esa también es parte de la riqueza. Y había dejado, y después, bueno, esa fue como una cachetada que me dio. Me di cuenta que dejé de tocar guitarra, me di cuenta que dejé de andar en bicicleta, me di cuenta que dejé de hacer ejercicio, me di cuenta que estaba yendo a ver a mi familia menos, porque yo soy de Arica. Mi círculo de amigos se empezó a perder. Entonces, si bien la libertad, lo financiero es muy gratificante, no es, eh, no es lo único. Y es Mm. importante ser equilibrado, porque si alcanzas la libertad, que sea la libertad en todo sentido, no solamente en lo económico. Sí, hay que tener cuidado con lo que uno elige optimizar, porque cualquier cosa se puede, se puede optimizar y yendo al máximo, oye, voy a, voy a tratar de ahorrar al máximo, por ejemplo. Y pierdes, no sé, en tu caso, viajar a Arica con mayor frecuencia. En mi caso era, yo vivía en Santiago y viajar a Valparaíso a ver a mi familia. O no sé, salir a comer con mi esposa o con mi polola, que después se convirtió ahora en mi actual esposa. Como que ese tipo de cosas, compartir con los amigos, poder viajar con los amigos, esas cosas no se pueden dejar de hacer por ahorrarse, no sé, 100 lucas, 200 lucas más que después tú piensas, oye, pero es que cada 100 lucas que le meto a este ETF hoy día va a ser 1 millón de pesos cuando me jubile. Sí, Pero si llevas eso al extremo, es complejo, es un área a la cual de repente no hay retorno. sí, sí, completamente. Completamente. Creo que uno de los otro arrepentimiento que tengo que no tiene nada que ver con la plata es que yo justo me había titulado, había terminado había terminado de hacer mi práctica como tecnólogo médico y en la clínica que había hecho la práctica me ofrecieron trabajar. Y estaba trabajando bien y, y unos amigos me había puesto de acuerdo desde antes con unos amigos para viajar, para ir a Argentina. Y lo rechacé porque estaba trabajando. Y creo que es uno de los arrepentimientos más grandes que tengo ahora de no haber viajado esa vez. Mm. Si bien no, no perdí, o sea, si bien tenía la cuenta llenita más que cualquiera de mis amigos, no me acuerdo de cuánto tenía y no me importa ahora haber tenido esa cuenta llena, pero sí me duele no haber viajado, Claro, yo hubiese porque preferido ahora, gastarte esa plata. completamente, completamente. Y creo que también los viajes son una súper buena escuela, porque en los viajes también conoces otras realidades y también me ha pasado que hay muchos inversionistas que también viajan. Ujú. He conocido gente, dueños de farmacéuticas, he conocido inversionistas. Hace poquito, hace un par de meses atrás, conocí un inversionista que invertía en el mercado indio. Y gracias a eso pude también meterle un poquito al mercado indio. Ujú. Y también ese reseteo es importante. Ese reseteo es importante y está comprobado que tu mente se desarrolla en los periodos donde estás aburrido o cuando estás haciendo cosas distintas a lo que generalmente haces. Ujú. Y por eso creo que el equilibrio es súper importante. El podcast, El arte de la renta. ¿Nos podrías dar ahí algunas lecciones que quizás no sean tuyas, pero algún capítulo destacable, alguna anécdota o alguna historia que te haya efectivamente hecho cambiar de opinión, una opinión que quizás tenías o quizás tomar una estrategia que te abrió los ojos a algún instrumento nuevo que tú no conocías? Sí, bueno, creo que hay dos, bueno, hay muchas historias, pero creo que si tuviera que elegir dos, creo que una es la de Eric Escobar, que él vivía literalmente casi en la calle. Él dormía
como allegado donde pudiera, de un amigo, pri- donde personas que conocía en el momento y se sustentaba vendiendo hamburguesas en la calle. Ujú. Y ahora él es un inversionista que tiene sus 6 propiedades, invierte también en el mercado bursátil, invierte en las cripto y además él está detrás de cámaras de uno de todos los podcasts famosos. Ya. Entonces él además se nutre con lo que me graba. Y él tiene una vivencia que a veces uno dice, pucha, que me fue mal, que no nací en una buena familia, no nací en el lugar donde debería haber nacido, no tengo un círculo cercano que me pueda ayudar, y él es el ejemplo vivo de que eso da lo mismo. Por supuesto, hay personas que pueden tener la suerte de hacerlo, pero llega un punto donde la decisión es tuya. Y si es que te empiezas a quejar porque tu situación es desfavorable, bueno, mala suerte. Yo te puedo apostar que hay alguien en la misma situación que tú que está mucho peor. Ujú. Y el otro capítulo que también me abrió mucho la mente fue el de Raúl Alberti. Raúl es una persona que es un italiano que terminó vendiendo propiedades en la Riviera Maya. Y él es un buen vendedor. Y bueno, vende millones de dólares, literal. Y él, sus clientes, cuando hace los seguimientos, le hace hasta 9 veces seguimiento en la semana. Y uno dice, ya, con un seguimiento de 3 veces está bien. Él hace 9 veces seguimiento. Y lo curioso de él que hace seguimiento por WhatsApp, por correo, después por teléfono, y él y su filosofía es, bueno, si la persona no me contesta o no me dice que pare, yo no voy a asumir nada. Simplemente no me quiere contestar o está ocupado y después de eso él me dice que ha cerrado negocios, que ha estado hablándole a la persona por 1 año, 2 años y ha cerrado negocios millonarios simplemente porque no dejó de escribirle. Ujú. Y sí, creo que eso bueno, muchas cosas más, pero creo que eso son una de las que más me han marcado. Buenísimo, buenísimo. Ahora sí, para ir cerrando, ¿hay algo que yo no te haya preguntado y que te gustaría comentar? Creo que me gustaría comentar de algún libro que me haya ayudado. Buenísimo, siempre son bienvenidos todas las Sí, sí, recomendaciones. creo que en especial para la gente inmobiliaria me gustaría recomendarle un libro que se llama Influencia, que es un libro que habla de psicología más que nada, de cómo se comporta la gente. Y muchas veces pasa que la gente es seducida por un vendedor. Em, no sé si está bien dicha la palabra seducida, pero Y, y las personas se comportan de acuerdo a ciertos patrones psicológicos que hacen que compren. Y leyendo ese libro, tú le pones freno a eso y te pones consciente y te vuelves consciente de cómo te venden y en qué tener cuidado. Que a muchas personas, en especial inversionistas inmobiliarios que son inexpertos, les ha pasado que les ha tocado una mala asesoría y han comprado porque le han hecho el arte de la venta y no una buena asesoría. Y el Esto otro es, libro que me entonces, gusta, disculpa, esto es Influencia de Robert Cialdini. Cialdini, Influencia de ¿Sí? Robert Cialdini. Se Sí, llama Influencia, la psicología de la persuasión. Influence, sí, the Psychology of Persuasion. es súper buen libro. Es increíble el libro. Perfecto. El 16 otro, en Amazon, para el que quiera. sí, no, genial, no, tranquilo. Súper, No, súper un bueno. libro más, no, es 100 Million Offers de Alex Hormozzi, Ujú. que dice específicamente qué hacer cuando quieres crear tu negocio, a qué debes apuntar. Y no se va con nada de lo que he hablado ahora de motivación, no, no habla nada de eso, se va al grano. Y lo último, el último libro que a mí me cambió la vida, literalmente, fue el libro The Element,
El Elemento, que habla acerca de cómo unir lo que eres bueno con tu pasión. Porque hay veces que Esto es simplemente The tu... Element por Ken Ken Robinson. Robinson, sí. Y es un muy buen libro. Creo que a muchas personas hay muchas personas talentosas que no son felices. Hay muchas personas que son muy buenas en lo que hacen, que no han encontrado su elemento, no han encontrado lo que les apasiona, a pesar de ser muy buenos y muy talentosos. Y creo que eso ayudaría mucho también. Eh, y no necesariamente tu pasión tiene que ver con lo que te genera plata. Hay personas que han encontrado su elemento, tienen su trabajo y tienen su pasión y lo pueden Mm. juntar. Creo que eso es algo que puede ayudar a varios. Buenísimo, nos A vamos mí me ayudó entonces mucho. con esas tres recomendaciones de libro. Bastián, ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es la mejor forma de contactarte si es que les gustó ahí tu historia y lo que Bueno, hemos lo estado hablando? primero es en el podcast El Arte de la Renta. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, como Bastián Menares. Buenísimo, buenísimo. Con eso vamos cerrando. Muchas gracias, Bastián. Te Muchas pasaste. gracias a ti, Carlos. Que estés bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Igualmente. Chao, chao.